nuestra segunda unidad. Ahí lo que nos preocupó fue el proceso civil en Roma y hoy vamos a la tercera que se denomina los derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? Para hablar de los derechos reales, pues hay que recordar que reales viene de rey, de res, de cosas. Por otro lado, también hay que recordar que esto tiene que ver con que todo lo que existe en el mundo o son cosas o son personas. Si todo lo que existe a nuestro alrededor son cosas o son personas, eso quiere decir que nosotros podemos tener derechos que tienen que ver con las cosas o que tienen que ver con las personas. Y de ahí que entonces se hable de que hay derechos reales, que son los que tienen que ver con las cosas, y derechos personales, los que tienen que ver con las personas. Eh, pero si vamos a estudiar los derechos reales, entonces primero tenemos que entender qué es lo que los romanos conocían como cosa, a qué le llamaban cosa y qué clases de cosas habían allá en aquella sociedad. Entonces, eh, para el efecto les voy a compartir entonces una presentación, pero antes, ¿alguien tiene una duda, alguna inquietud? Bien, entonces estudiemos qué son las cosas y cómo se clasifican estos según el derecho romano. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las cosas en el derecho romano. Para hablar de los derechos reales, primero hay que recordar el concepto de cosas, porque reales viene de rey, de res, y res son las cosas. ¿Y qué son las cosas? Las cosas son cualquier objeto externo que nosotros podamos encontrar. Es un objeto externo el celular, la computadora, el libro, el lapicero. Cualquier objeto externo que encontremos es una cosa. Ahora, algo que hay que entender es que hay otro concepto que muchas veces se utiliza como sinónimo de cosa, y es el de bien. Un bien no es igual a una cosa. Para que una cosa se convierta en un bien, tiene que ofrecernos una utilidad, una satisfacción. Por ejemplo, yo voy caminando y me tropiezo con una piedra, esa piedra es una cosa, es un objeto exterior, pero no es un bien, no me ha causado una satisfacción. Pero cuando resulta que yo tomo esa piedra y la utilizo para defenderme, entonces he hecho de la piedra más que una cosa, la he convertido en un bien. ¿Por qué? Porque he reconocido en ella una utilidad. Entonces, una cosa es un objeto exterior, un bien es un objeto exterior que ofrece utilidad. Hablando de las cosas, los romanos clasificaron las cosas en dos grandes grupos, las extra commercium y las in commercium. Las extra commercium son aquellas cosas que están fuera de comercio, que no pueden ir al mercado, que no pueden ser objeto de compra-venta, mientras que las cosas in commercium son aquellas cosas que pueden comercializarse, que pueden ser objeto de compra-venta, que pueden estar en el mercado. Veamos primero cuáles son las que ellos consideraron extra commercium. Hay cosas que están fuera de comercio por razones físicas, es decir, físicamente es imposible que se pueda tener esto en el mercado, que alguien pueda comprar o que alguien pueda vender. Por ejemplo, en este momento no es posible que alguien pueda venir y venda una parte de la luna. ¿Por qué? Porque físicamente eso no se puede hacer en este momento. De igual manera, hay otras cosas que por razones de derecho divino van a quedar fuera del comercio. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, las res sacrae. En este caso están aquellas cosas que se utilizan para adorar a los dioses. Estas no pueden ser objeto de comercio. Tampoco pueden ser objeto de comercio las res religiosae, que son aquellas que se van a utilizar para adorar a los dioses, pero a los dioses manes, es decir, los dioses que cada una de las familias tiene. Aquellos antepasados de una familia a la que ésta ha empezado a considerar un dios y empiezan a adorar, pues las cosas que utilicen para adorar a esos antepasados tampoco pueden ser objeto de comercio.
Y de último, en este contexto están las res sacrae, es decir, las cosas santas. Y son cosas santas para los romanos, la muralla que protege la ciudad, las puertas de la ciudad. Estas cosas tampoco están dentro del comercio. Finalmente, tenemos otras que por razones de derechos humanos no van a estar dentro del comercio. Aquí están incluidas, por ejemplo, las res comunes animus iure natural. Estas son aquellas cosas que son de beneficio común para la sociedad, aquellas que garantizan la vida de los seres humanos, de los ciudadanos romanos. Por ejemplo, el oxígeno que se respiraba en Roma se consideraba fuera de comercio. ¿Por qué? Porque era vital, porque era necesario para el animus iure de un natural, es decir, el derecho natural de los seres a poder mantenerse vivos. También ahí están las res publicae. Las res publicae son las cosas del Estado, las que son propiedad del Estado, como por ejemplo los caminos, las carreteras. Esto no podía ser parte del comercio y está dentro de estas también las res universitatem, donde las res universitatem son muy parecidas a las res publicae. La diferencia es que estas no son propiedad del Estado, sino de una entidad pública jerárquicamente inferior al Estado, como una corporación. Una corporación es una entidad pública, una entidad similar al Estado, pero jerárquicamente menor, que representa una autoridad dentro de un municipio, por ejemplo. Esa autoridad del municipio puede tener cosas. Esas cosas son las res universitatem. Esas res universitatem no pueden estar dentro del comercio. Todas las que han sido excluidas de las extra commercium, pues caben dentro del incommercium. Prácticamente la mayoría de las cosas están in commercium. In commercium se pueden clasificar. Las cosas que están dentro del mercado se pueden clasificar. Una primera clasificación es res mancipi y res nec mancipi. Es decir, cosas que para poder adquirirlas hay que cumplir con una formalidad, una solemnidad. Esas cosas son las res mancipi. Mientras que aquellas que no necesitamos un formalismo, una solemnidad, una ceremonia para poder conseguir el dominio de ellas, son las res nec mancipi. En las res nec mancipi, por ejemplo, lo que vamos a tener es la simple entrega de los bienes. Cuando compraban los romanos, por ejemplo, tierra, ahí había que cumplir con formalidades, por tanto era una res mancipi. Mientras que cuando compraban una espada, un carruaje, por ejemplo, estamos ante la res nec mancipi, simple entrega de los bienes y del dinero para que el negocio se dé por realizado. Otra forma de clasificar las cosas, independientemente de la que hemos mencionado anterior, es en cosas corpóreas e incorporales. ¿Cuáles son las corporales? Las que tienen cuerpo, corporales, corpus. Corpus es cuerpo, entonces hay cosas que tienen cuerpo y hay cosas que no tienen cuerpo. Cosas corporales son como por ejemplo los caballos, las espadas, los esclavos, pero hay cosas incorporales que no tienen cuerpo, como por ejemplo el derecho de heredar. El derecho a heredar es un elemento que no tiene cuerpo, por tanto es una cosa incorporal. Otra forma de clasificarlas es en res móviles y res inmóviles, es decir, cosas muebles y cosas inmuebles. Para los romanos al principio, cosas muebles eran las que por sí solas se podían mover, mientras que inmóviles aquellas cosas que no se podían mover por sí mismas. En ese contexto, por ejemplo, un esclavo era res móvil porque se puede mover. Los caballos también son res móviles. ¿Por qué? Porque se pueden mover por sí mismos. Pero, por ejemplo, un escritorio, una mesa, una silla no era res móvil. ¿Por qué? Porque no se puede mover por sí misma. Entonces, ¿qué es la silla, la mesa? La silla y la mesa eran res inmóviles, no se pueden mover. Con el paso del tiempo, el concepto fue evolucionando y llegó el momento en el cual dijeron que res móviles eran las que se podían mover por sí mismas o por la voluntad del ser humano. Entonces, en ese contexto, ya la silla y la mesa se vuelven res móviles, porque si bien no se mueven por sí mismas, el ser humano las puede mover de un lado a otro. Entonces, ahora ya caben como res móviles. Mientras que en res inmóviles van a quedar aquellas que no se pueden mover y aun cuando el ser humano quiera moverlas, no va a poder hacerlo. En ese contexto están, por ejemplo, los edificios, los terrenos que son inmóviles, es decir, cosas inmuebles. Otra clasificación, independientemente de las anteriormente explicadas, es la de cosas genéricas y cosas específicas. Genéricas cuando puede ser sustituida por otra y no genera ningún inconveniente. Por ejemplo, un saco de trigo puede ser sustituido por otro saco de trigo.
pero una específica es aquella que no puede ser sustituida por otra. Por ejemplo, si yo estoy entregando al esclavo Argus, que tiene ciertas fortalezas comparado con los demás esclavos, lo que espero que me devuelvan es el esclavo Argus, no cualquier otro esclavo. ¿Por qué? Porque este no es genérico, este es específico, es decir, tiene cualidades que lo distinguen de los demás y no puede ser sustituido fácilmente por otro. Otra clasificación, independientemente de las demás, es cosas simples y cosas compuestas. Simples, aquellas que no se pueden dividir, que son una sola, y compuestas, aquellas que están integradas por varias cosas. Por ejemplo, podríamos decir que un esclavo es una cosa simple, ¿verdad? Mientras que una cosa compuesta podría ser una hacienda, en donde estaría incluida la tierra, los esclavos, los animales, los aperos de labranza, por ejemplo. Otra forma de clasificar las cosas es en principales y accesorias. Principales, aquella que prácticamente determina que tenga funcionalidad lo que tenemos, mientras que accesorias, aquellas que acompañan a la cosa principal, pero que no son determinantes para la existencia de aquella. Por ejemplo, tengo el carruaje jalado por caballos. Bueno, pues resulta que el carruaje es lo principal, los caballos son accesorios, las ruedas son accesorias, son elementos que pueden estar o no estar, pero no por eso dejamos de tener un carruaje. No se pierde la característica de carruaje porque no tenga un caballo o porque le falte una rueda. Las ruedas, los caballos serían accesorios. Otra manera de clasificar las cosas es en consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles son aquellas que en la medida que las usamos se agotan inmediatamente, mientras que las no consumibles son aquellas que las utilizamos y no se agotan de inmediato, sino pueden ser utilizadas para otro momento. Por ejemplo, una espada o un escudo es una cosa no consumible. La uso ahora, la uso mañana y la puedo usar otros días. Mientras que un saco de trigo es una cosa consumible, porque vengo, la uso y ya no puedo volver a usar ese mismo trigo. Las cosas pueden ser consumibles o no consumibles. Otra clasificación, las cosas pueden ser divisibles o indivisibles. Divisibles cuando las podemos partir, indivisibles cuando eso no es posible. Por ejemplo, yo podría tener un saco de maíz y ese saco de maíz podría ser una cosa divisible. ¿Por qué? Porque yo puedo venir y tomar ese saco, partirlo en dos y tengo dos porciones de maíz. Es una cosa divisible. Pero un esclavo, por ejemplo, o una res no serían divisibles porque yo no puedo partir un esclavo y quedarme con una parte y darle una parte a otra persona para que la aproveche. En ese caso, entonces, el esclavo, la res, serían cosas indivisibles. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud con relación a qué se entiende por una cosa, qué se entiende por un bien y cuáles eran las clasificaciones de las cosas? Todo claro. Muchas gracias. Licenciado, solo una consulta rapidita. No Diga, logré oír qué era la res sacrae. ¿Será que me podría explicar, por favor? de acuerdo, me voy a apoyar en la presentación, permítame.
Bien, lo que hemos dicho es que hay dos grandes clasificaciones. Hay cosas que están en comercio, o sea que se pueden comprar y vender, y hay otras cosas que están fuera de comercio. Las que están fuera de comercio, las que están fuera de comercio, pues hay algunas como por razones físicas, hay otras por razones de derecho divino y hay otras por razones de derechos humanos. Las de derecho divino. Dentro de las de derecho divino hay tres elementos: las res sacrae, las religiosae y las sanctae. Eh, las sanctae, la pregunta era sobre las sacrae, ¿verdad? O las santae. La sacrae, licenciado, por favor. Las sacrae tienen que, es, digamos, son las que tienen que ver con las personas que han muerto. Es decir, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo divino realmente para los romanos? Lo que ocurre es que cuando hablamos de lo divino estamos hablando de los dioses normalmente, ¿verdad? Pero en ese sentido, los dioses para los romanos tienen una diferenciación, porque hay dioses que van a ser propios de una familia, hay dioses que van a ser comunes a toda Roma, y en ese contexto es que se da la diferenciación. Cuando se habla de los dioses propios de una familia, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a que resulta que dentro de nuestra, tal vez ustedes se habrán dado cuenta que de repente muere un pariente y cuando es el momento del velorio, allá en la caja, cerca de donde se está haciendo el velatorio, pues normalmente colocan una foto y colocan velas y otras cosas más con relación a la foto. Eh, Eso es prácticamente lo que tiene que ver con, solo déjenme un momentito que disculpen, tengo un asunto aquí que atender. Perdón, solo un minutito, disculpen.
Bien, perdón y gracias. Bueno, como decía, el tema de los dioses, ¿verdad? Había cada familia romana con sus propios dioses. Y es algo así como la comparación que hacíamos de que se nos ha muerto un pariente, le colocamos velas, e incluso nosotros, dentro de nuestro enfoque cristiano, creemos que nuestro pariente ha subido al cielo y que está a la par de Dios y que puede interceder por nosotros. En ese contexto, entonces, era lo mismo lo que ocurría allá en Roma. Habían dioses de ese tipo, dioses que eran propios de cada familia. Pero por el otro lado, pues estaban los dioses que eran comunes a todos, los dioses que eran prácticamente los que podrían encontrar en cualquier familia de la ciudad de Roma o incluso fuera de la ciudad de Roma. Y finalmente, pues tenemos otros elementos que ya para nosotros no parecen tan divinos, digamos, como podría ser, por ejemplo, la muralla que hay alrededor de la ciudad de Roma. Pero entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que se va a considerar como la res sacrae cabalmente todos esos bienes que se utilizan para esos dioses que son prácticamente de carácter público, mientras que las res religiosae van a ser para esos dioses que, como dice la historia de los romanos, los dioses manes, que son los dioses propios propios de cada una de las familias. Entonces, ahí está la diferencia entre el res sacrae y el res religiosae. Muy ¿Alguien amable. más tiene? Perdón. Bien. Si no hay dudas ya con relación a las cosas, pues hemos visto qué son las cosas. Sabemos que cosa y bien no son sinónimos ahora, que para que una cosa se vuelva bien tiene que ofrecer una utilidad, un beneficio, y que esos bienes, algunos están dentro del comercio y otros fuera del comercio. Obviamente los que pueden llegar a ser propiedad de un ciudadano romano son los que están dentro del comercio, ¿verdad? Los que están fuera del comercio no pueden llegar a ser propiedad, no pueden llegar a ser posesión, no pueden estar bajo el dominio de una persona en particular, porque están ahí, como diríamos, para el uso de toda la sociedad. Bien, entonces ahora que hemos visto ya que existen las cosas y que las cosas pueden estar en el comercio o fuera del comercio, lo que queda es conocer los derechos que se pueden tener sobre esas cosas. Y en ese contexto, entonces, vamos a ver ahora una presentación diferente, porque ahora nos vamos a preocupar por los derechos reales. Entonces, primero voy a abrir la presentación de los derechos reales. Bien, ¿qué pasa con estos derechos reales que vamos a estudiar? Bien, este tema de las cosas ya lo vimos. Los derechos decíamos que pueden ser reales o personales. Ahora, ¿cómo vamos a enmarcar cuáles son los derechos reales y los derechos personales? Aquí tengo a dos personas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que además de las personas existen cosas y dentro de estas cosas, bueno, pues resulta que en algunas ocasiones las personas siempre se van a relacionar, pero en esas relaciones ocasionalmente pueden verse que hay cosas. Algo que hay que considerar es que siempre que estemos hablando de derechos, recordamos que estos derechos en general, normativamente se dice que son bilaterales. Y son bilaterales porque ante la existencia de un derecho siempre existe una obligación. No puede haber un derecho sin alguien que esté obligado. No puede haber alguien que esté obligado sin que exista un derecho. Entonces, en estos derechos siempre vamos a poder considerar por un lado el derecho y por el otro lado la obligación.
Nosotros ahora nos vamos a centrar en el derecho, pero en la quinta unidad vamos a referirnos a las obligaciones. Pero al final lo que tenemos ahí es una relación entre dos personas en donde a uno le corresponde el derecho y a otro le corresponde la obligación. Algunas veces yo tengo derecho a exigirle a la otra persona que haga o que deje de hacer o a que entregue algo. ¿Ya? Yo tengo derecho a pedir que me entregue, yo tengo derecho a pedir que me devuelva, yo tengo derecho a pedirle que haga. Son derechos, derechos que tienen que ver con la persona. Pero hay ocasiones en donde el derecho tiene que ver más con cosas que están presentes en las relaciones que establecen las personas. Y entonces resulta que yo tengo derecho sobre este carruaje. Pero ese derecho que yo tengo sobre ese carruaje implica que el otro tiene una obligación, ¿verdad? Yo tengo un derecho sobre el carruaje y aquel tiene una obligación. Por ejemplo, yo tengo derecho a poder usar este carruaje y trasladarme tranquilamente desde aquí hasta el límite de la ciudad. Y el otro señor tiene la obligación de respetar que yo pueda usar mi carruaje. Entonces, siempre vemos que existen derechos y obligaciones. Siempre vemos que son relaciones entre personas, aun cuando las cosas aparezcan en medio. Cuando nosotros vemos que no es necesario considerar las cosas, estamos hablando de derechos personales. Pero cuando estamos considerando en esa relación a las cosas, estamos hablando de derechos reales. Aquí algo que hay que considerar es que entonces este derecho que yo tengo sobre el carruaje se lo voy a oponer a este señor que está enfrente, pero a cualquiera de todos los demás que pueda llegar a estar ahí. O sea, los derechos que yo tengo sobre las cosas no los interpongo o no los hago valer solamente ante una persona, sino los hago valer ante cualquiera. Por ejemplo, cualquiera de ustedes puede decir, este es mi teléfono. Y como dice, este es mi teléfono, quiere decir que tiene un derecho sobre el teléfono. Pero la verdad es que cuando está diciendo, este es mi teléfono, no es que quiere que el teléfono le diga, sí, 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 yo soy tu teléfono, yo soy tu teléfono. No. Cuando él está diciendo, este es mi teléfono, está mandándole un mensaje a todos los demás para que ninguno de ellos venga y tome el teléfono. ¿Eso qué nos muestra? Nos muestra que los derechos reales los interponemos no solamente ante el que está enfrente, sino ante todos los demás seres humanos que en algún momento podrían llegar a estar enfrente. Por eso se dice que los derechos reales son absolutos. Los derechos reales son absolutos, porque se pueden interponer ante cualquiera de todas las personas que haya en el lugar o que haya en general en la sociedad. Cuando ustedes dicen, esta es mi casa, prácticamente ustedes tienen un derecho sobre esa casa y ese derecho lo hacen valer ante los vecinos y ante los que no son los vecinos que viven más allá, ante cualquiera. Es decir, el derecho que ustedes tienen sobre la casa se hace valer, hace nacer obligación para cualquiera de todas las demás personas. Por eso ese derecho es absoluto, se hace valer contra cualquiera. Mientras que los derechos personales no los puedo hacer valer ante cualquier persona. Los tengo que hacer valer ante una en particular. Por ejemplo, si yo he contratado a una persona para que pode el césped, pues cuando yo quiero ejercer, yo quiero hacer material mi derecho, no puedo ir con otra persona, ni siquiera puedo ir con el hijo del señor o con la esposa del señor o con el papá del señor que contraté para podar el césped. No puedo ir con el señor papá y decirle, mire usted, yo contraté a su hijo para que podara el césped y no lo ha hecho, así que usted, venga, venga, señor, usted que haga lo que su hijo no hizo. No, no puedo. Tampoco puedo ir con el hijo, mira, yo contraté a tu papá para que podara el césped y no ha venido, así que venite, patojo, vos lo vas a hacer. No, no se puede. Este derecho es exigible únicamente ante la persona que yo contraté, no ante nadie más. Entonces, por eso este derecho no es absoluto, porque no lo puedo hacer valer ante todos, solo lo puedo hacer valer ante alguien en particular. Este derecho entonces va a ser relativo. Relativo porque va a ser exigible solamente al que ocupe la posición del señor contratado. Ahora, si yo no contrato a este o lo contraté y me quedó mal y entonces contrato a otro,
pues entonces ¿a quién le puedo exigir? A aquel otro, pero solo a aquel otro, a ningún pariente de él, solo a él. Entonces, por eso decimos que estos son relativos, porque se van a hacer valer solamente ante la persona que está ocupando esa posición de obligado, solo ante él. Todos los demás que no ocupan ese lugar no pueden o no se les puede exigir nada. En cambio, el derecho de propiedad sobre la casa lo hago valer ante cualquiera, incluso ante personas que yo no conozca. Por eso se dice que los derechos reales son absolutos, en tanto que los derechos personales son relativos. ¿Alguna duda? Bien, entonces hablemos ahora de la clasificación de estos derechos reales. ¿Cómo se pueden clasificar? El derecho real más importante, más amplio, más extenso es el derecho de propiedad. Pero además de existir la propiedad tiene que ver acá con que las cosas, decimos por ahora, y así nos vamos a quedar tranquilamente, por ahora, decimos que propiedad es que las cosas nos pertenecen. Pero a veces tengo derechos sobre cosas que no me pertenecen, sobre cosas que son ajenas. Yo tengo derecho sobre mi computadora, yo tengo derecho sobre mi carro, yo tengo derecho sobre mi casa, yo tengo derecho sobre mi libro, yo tengo derecho sobre mi celular, pero porque son de mi propiedad, me pertenecen a mí, pero también puedo tener derecho sobre cosas que no me pertenecen. Por ejemplo, cuando resulta que yo vivo en una casa que he arrendado, entonces yo no soy el propietario. No tengo la propiedad sobre esa casa, pero sí tengo derecho. Yo tengo derecho a vivir en esa casa. Yo tengo derecho a ordenar mis cosas dentro de esa casa como mejor me parezca. Yo tengo derecho a entrar y salir a la hora que quiera a esa casa. Tengo derecho sobre esa casa. Son derechos reales, pero no son sobre un bien que sea de mi propiedad, sino sobre un bien que es ajeno. Por ejemplo, imagínense que nosotros viajemos al extranjero y nos gusta andar en carro porque las distancias son largas y de alguna manera el tener un carro nos da comodidad, nos podemos desplazar cuando queramos, en las rutas que deseemos y parar en donde se nos antoje, pues entonces es mejor andar en un carro alquilado que andar en el servicio público, ¿verdad? Entonces, cuando yo rento ese carro, yo tengo derecho sobre ese carro y no soy el propietario. O por ejemplo, de repente por ahí se habrán dado cuenta ustedes que andan conduciendo un carro, pero los papeles están a nombre de papá, ¿verdad? Porque papá fue el que compró el carro. Entonces papá es el propietario. ¿Y qué son ustedes entonces? Pues ustedes lo que tienen es el uso del carro, pero no son los propietarios. Ustedes tienen un derecho sobre un bien que no les pertenece, sobre un bien que es ajeno. Así es como entonces estos derechos reales se pueden clasificar y en ese contexto vamos a tener derechos sobre bienes que son de nuestra propiedad y derechos sobre bienes que nos son ajenos. Hablando de la propiedad, bueno, pues en la propiedad van a existir allá en Roma dos propiedades. Una va a ser la propiedad quiritaria, ¿ya? La propiedad quiritaria. La propiedad quiritaria estaba contenida en el derecho civil, en el jus civile. Ahí estaba la propiedad quiritaria. Si la propiedad quiritaria está reconocida en el jus civile, ¿quiénes pueden ser propietarios? Solo los patricios. Solo los patricios, solo los ciudadanos romanos, solo ellos pueden ser propietarios, ¿ya? Por ahí pudo haber llegado un extranjero con mucho dinero, allá en la época de Roma, a la ciudad, pudo llegar un extranjero con muchísimo dinero. Si ustedes quieren, con más riqueza que cualquiera de todos los ciudadanos romanos que habían ahí, ¿ya? Era más rico que cualquier ciudadano romano de esa ciudad. Y aún así, él no podía ser propietario quiritario. ¿Por qué? Porque esta está reconocida en el derecho civil y él no es ciudadano. Y la propiedad quiritaria tenía ciertas características que para poder trasladarse de unas manos a otras manos había que cumplir con ciertas solemnidades. ¿Y cuáles eran esas solemnidades para poder trasladar la propiedad quiritaria?
Bueno, pues imagínense ustedes cómo era en aquella época, bastante primitivo diríamos hoy, que resulta que yo decía, ay, qué bonita esta tierra, yo la quiero comprar. Y la verdad no había que preguntarle al dueño de la tierra si quería venderla. Yo llegaba y decía, quiero comprar esto, yo soy el comprador, y entonces tenía que apoyarme en un señor que iba a llegar con una balancita y otros señores, 5 que iban a estar de testigos. Y luego el propietario, el que iba a vender. Ya con eso estamos diciendo que hay 8 personas, ¿verdad? 5 testigos, un señor con una balancita, 6, yo comprador, aquel vendedor, 8. Pues resulta que yo decía, yo quiero comprar esta tierra y colocaba el dinero, las AES o algo que representara la riqueza que iba a pagar en una parte de la balancita. Y en la otra parte de la balancita, pues lo que quedaba era la casa, el inmueble, la tierra. Claro, todo esto era significativo, porque no se trataba de poner la casota ahí sobre la balancita, el platito de la balancita, no, solo era una cuestión significativa. Se nos ocurre que podría ser, por ejemplo, poner las llaves. Era algo significativo. Bueno, pues con esto yo decía, yo voy a comprar esa casa, yo voy a comprar ese terreno, y se hacía el negocio. No era necesario que el vendedor dijera, sí, yo acepto. No, con que yo haya dicho que quiero comprar, con eso bastaba. Así era en ese momento. Pero eso es lo que antes estábamos explicando como la res mancipi. Entonces, resulta que la operación que he descrito ahí, en donde está el señor con la balanza, los 5 testigos, el comprador y el vendedor, a eso se le conoció como la mancipatio, que fue lo que explicamos antes. La mancipatio era para las res mancipi. Bueno, pues resulta que la propiedad hereditaria en general solamente se podía transmitir mediante la mancipatio. Y obviamente, quien compraba y quien vendía normalmente eran ciudadanos romanos. Pero imagínense, llegó aquel ciudadano, aquel extranjero, pues, llegó aquel extranjero con muchísimo dinero a Roma. Tenía más dinero que cualquier ciudadano romano. Imaginémonos, llegó ese señor lleno de oro, ¿ya? Y ahí estaban todos los ciudadanos romanos y solo dijeron, alá gran, qué riqueza la que carga este señor. Y viene este señor y les dice, miren, a mí me gusta esta tierra, ¿me la venden? ¿Qué pasaba? ¿Se le podía vender a él ese pedazo de tierra que estaba pidiendo, en donde estaba dispuesto a entregar una suma exagerada de oro, o no se le podía vender? Pues el negocio sí iba a ser. El ciudadano romano que tenía esa tierra le decía, vaya, pues definitivamente esa cantidad de oro que me vas a entregar es mucho más que lo que yo creo que vale mi tierra. Dame todo ese oro y te quedas con la tierra. Ese extranjero se quedaba con la tierra y el ciudadano romano se iba con el oro. Pero, ¿y ahora esa propiedad qué? Ya no es propiedad quiritaria, porque la propiedad quiritaria está en el ius civile, y el ius civile es para los ciudadanos romanos. Y ese señor, pues ese señor no es ciudadano romano, pero tiene esa tierra ahí. No es propiedad quiritaria. ¿Y qué vamos a hacer? Pues le vamos a reconocer que es una propiedad. ¿Y quiénes le dijeron, ay, reconozcámosle que es una propiedad? ¿Quiénes creen ustedes que crearon la figura para que se reconociera eso como propiedad? Los magistrados. Los plebeyos. No, los plebeyos no tenían poder. Los magistrados. Vinieron los magistrados y crearon una norma en donde reconocieron que él también tenía propiedad, pero la propiedad de él no iba a ser quiritaria. La propiedad de él era la propiedad bonitaria. Entonces aquí tenemos 2 tipos de propiedad. La propiedad quiritaria estaba establecida en el ius civile. La propiedad bonitaria estaba establecida en el ius honorario. Nos damos cuenta de la diferencia. ¿Podía en algún momento aquel extranjero llegar a tener la propiedad quiritaria? Pues en tanto fuera extranjero, en tanto solo existiera ius civile y ius honorarium, no. Ahora veamos otro caso. Son 2 ciudadanos romanos, ya no hay extranjeros, son 2 ciudadanos romanos. 2 ciudadanos romanos ius civile, ¿verdad? 2 ciudadanos romanos. Pero resulta que aquellos están tan urgidos de hacer el negocio que dicen,
De aquí a que nos buscamos los 5 testigos, a que conseguimos al Señor con la balancita. ¡Ala, qué complicación, ¿verdad? No, hombre, no tenemos para tanto. Si la guerra está a punto de estallar y yo tengo que irme. Mira, aquí están las SAES que corresponden y a partir de este momento entonces soy el propietario de la tierra. ¿Ya? Son 2 ciudadanos romanos. Compraron la tierra. Bueno, uno compró, otro vendió, ¿verdad? 2 ciudadanos romanos. Se hizo la compraventa de esa tierra. ¿Esa propiedad es quiritaria o es bonitaria? Quiritaria. Ya. No es quiritaria, porque para que la propiedad quiritaria se pueda trasladar, debe usarse la mancipatio. Si no usamos la mancipatio, no es propiedad quiritaria, ¿ya? La propiedad quiritaria exigía esa solemnidad. En ese caso, estoy ante 2 ciudadanos romanos, pero ya no va a haber propiedad quiritaria, porque no cumplieron con la forma. Entonces, esa será una propiedad bonitaria también. En general, la propiedad quiritaria tiene que ver con lo más importante que hay en la ciudad. ¿Qué es lo que más valor podría tener en la ciudad? Pues lo que más valor podría tener en la ciudad es la tierra. Son los animales, ¿verdad? Las reses, los bueyes. Eso era sobre lo que recaía la propiedad quiritaria. Bien. Bueno, eso es la propiedad. Ahora hablemos de las cosas o los derechos que podemos tener sobre aquello que no es propiedad. Pero ya recuerden, insisto, la propiedad es el derecho real más extenso que hay. ¿Por qué decimos que es el más extenso que hay? Porque el propietario tiene realmente ahí 3 derechos. Tiene el ius usus, el ius fructus. Borremos esto para que... Perdón, ahí nos queda. Todavía no estamos viendo ninguno de los sobre cosa ajena. Cuando uno tiene la propiedad, tiene el ius usus, el ius fructus. ¿Ya? ¿Qué es el ius usus? El derecho a usar. ¿Ya? El ius usus, derecho a usar. Yo tengo un terrenito, tengo derecho a usar el terrenito. Eso es ius usus. Tengo el ius fructus. ¿Y qué es el ius fructus? El derecho a aprovecharme de los frutos. ¿Ya? Tengo el derecho a aprovecharme de los frutos. Entonces, yo soy dueño del terreno y en ese terreno hay árboles frutales, pues yo por ser el dueño del terreno, soy dueño de los árboles y soy dueño de los frutos que den esos árboles. No es aquello de que yo soy el dueño de la tierra y del árbol, pero ahí hay ahora unas manzanas que no estaban hace 6 meses. ¿Y ahora quién es el dueño de esas manzanas? Yo soy el dueño de las manzanas, porque por ser dueño del terreno, soy dueño de los frutos del terreno también. Aún así, si fueran silvestres, por ejemplo, probablemente ustedes no comen hierbitas, ¿verdad? Pero hay hierbitas que crecen de manera silvestre y que a veces se preparan en bonitas o deliciosos almuerzos. Pues pensemos en esas hierbitas que crecen silvestremente. Yo soy el dueño de la tierra. He comprado esa tierra, me alejo, pasa un año, regreso y silvestremente ahí han crecido esas hierbitas. ¿Quién es el dueño de las hierbitas? Yo. ¿Por qué? Si usted ni las sembró, usted ni las regó, usted no hizo nada por ellas. ¿Por qué usted es el dueño? Porque soy el dueño de la tierra. Ser dueño de la tierra me da, ser propietario me da el derecho al uso y me da el derecho a los frutos. Y el ius usus y el ius fructus. Pero también me da el derecho a disponer. ¿Ya? Yo puedo disponer. ¿Y qué quiere decir que puedo disponer? Que yo puedo decir, le dejo esta tierra a mi hijo. O puedo decir, voy a venderle esta tierra al que esté dispuesto a pagar por ella. Por ser propietario, yo puedo disponer. Esos 3 derechos se dan con la propiedad.
esos tres derechos en conjunto no van a estar presentes en ningún otro derecho real. Por esto, este derecho real es el más extenso, el más amplio que existe. Bueno, ahora hablemos de los derechos en cosa ajena. Hay derechos de goce, ¿ya? Existe el derecho de goce. Ahí, ¿qué es lo que tengo? Pues la posibilidad de gozar sobre una cosa, pero solo puedo usar la cosa. No puedo aprovecharme de los frutos. No puedo disponer de ella. Solo puedo gozar, puedo disfrutar, puedo aprovechar la cosa. Es algo así como, por ejemplo, si me prestaran un libro para estudiar Derecho Romano. Tengo mi familiar por ahí, le conté que estaba recibiendo el curso, me dijo, aquí te doy este libro, mira, te va a servir. Me dio el libro prestado. Bueno, pues yo tengo ahora derecho sobre ese libro, pero el derecho que yo tengo sobre ese libro es un derecho de goce. Puedo disfrutar de él, puedo leerlo, pero la verdad es que no debiera poder rayarlo o subrayar en él. Mucho menos podría estar pensando en que ya está terminando el semestre, yo ya con zona gané este curso, yo ya no voy a estudiar para el final, voy a vender el libro porque algo me podría conseguir por el libro. Tampoco, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es un derecho de goce. Entonces, el derecho de goce es más limitado y es sobre cosa ajena. ¿Alguna duda? Ya nos pasamos, ¿verdad? Ustedes. Bien, si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar acá y nos vemos el próximo jueves a las 16 horas. Ah, no nos miramos el próximo jueves. El próximo jueves hay descanso. En la universidad se tiene la tradición de que se le descansa el 14 y el 15. Entonces, 14 y 15 de septiembre no tendremos clases. Todo esto deriva de que cuando la actividad era presencial, pues los 14 en la tarde eran muy complicados por las antorchas y otras actividades patrias, y entonces casi que se hacía imposible llegar a la ciudad universitaria. Así nació que la costumbre de que se descansaba el 14 porque era imposible llegar por tanto problema de tráfico. Y ahora que estamos en la virtualidad, la costumbre no se pierde. Entonces, descansaremos el 14, descansaremos el 15. Por tanto, nuestra próxima clase será dentro de 8 días, cuando seguiremos hablando sobre estos derechos. Pero por favor, estar al tanto ahí de la plataforma porque es ahí donde les comparto las tareas, ¿verdad? Entonces, les agradezco la atención. Vamos a tener una tarea relacionada con la clasificación de las cosas y estamos nuevamente en clases el próximo lunes. Feliz semana. Feliz semana, licenciada. Gracias, que pase feliz día. Igualmente, Lick. Feliz tarde. igualmente. Feliz día. Feliz día.